Hola, Marcos y audiencia de Radio Donaria. El 7 de octubre, para mí y para tantos, significó un impacto emocional tremendo, sorpresa, angustia, no entender la dimensión de lo que estaba pasando y desesperación por tantas familias conocidas y otras no conocidas. Y la corporación de miedos ancestrales y fantasmas que parecían ya desterrados, eh, que ponen en cuestión la condición judía en Israel y en el mundo frente a lo que desde tiempo atrás parecía la sensación de un pasado que ya no iba a volver, una sensación de seguridad ya consolidada. También esta impresión de que estos actos que no tienen que ver con un conflicto limítrofe, sino que, bueno, van a una esencia existencial que el pueblo judío conoce tan bien, pero que a veces es tan difícil de transmitir, al mismo tiempo arrastró a Israel a la trampa que buscaba Hamás, que tiene una concepción de la vida humana que no es comprendida por muchos y muchas en Occidente, pero que es completamente distinta, fundamentalmente sobre la sacralidad del valor de la vida, y la impresión de que Israel efectivamente iba a entrar a esa trampa de una respuesta devastadora, con miles de víctimas entre civiles, entre niños, niñas, hombres, mujeres, que iba a poner en cuestión incluso la propia legitimidad del Estado de Israel, como ha sucedido. Y sobre esto se ha encabalgado buena parte del mundo que se limpia o pretende limpiarse de la mala conciencia del Holocausto al poner el papel de Israel en una falsa equivalencia. Todo esto angustia mucho, y especialmente cuando vemos que sectores del progresismo, de la izquierda, del campo que se define como humanista, muchas veces encabezan este tipo de avanzada contra la existencia misma de Israel y contra su derecho a defenderse, fuera de los excesos indudables y las barbaridades que está cometiendo el gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu. No puedo dejar de evocar viejas polémicas que teníamos en Argentina desde el periódico Nuevación con la izquierda trotskista, el PTS, a fines de los 80, que en sus publicaciones en ese entonces ya preconizaban como solución al conflicto de Medio Oriente la destrucción del Estado de Israel. Bueno, esta visión maniquea ahora se ha visto lamentablemente fortalecida. De todos modos, no quiero cerrar este comentario sin un mensaje de esperanza que compartimos todos y todas, porque los rehenes vuelvan pronto a casa y ojalá sea el primer paso para un acuerdo de paz justo y duradero para Israel y para el pueblo judío, que ya no haya más derramamiento de sangre. Un gran abrazo y hasta siempre. Bueno, acá estamos con Pedro. Pedro, te quería preguntar, se cumplieron 2 años del 7 de octubre y Israel está por recuperar los rehenes. ¿Cuál es tu sensación? Primero y principal, una sensación de liberación, de un sentimiento de opresión completamente que abarcaba todas nuestras actividades al día, y que ahora como finalmente podemos respirar y sentirnos liberados de alguna manera. Sin conexión alguna con el aspecto bélico del conflicto, la posibilidad de que 20 o 30 o 40 de nuestros hermanos estén encerrados en túneles
oscuro, sin luz, sin comida y sufriendo, es algo que no nos podíamos liberar. Y ahora por fin podemos respirar. Acá está Ernesto. Ernesto, ¿vos qué pensás? Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Pedro. Estos son días muy emotivos, esperando que realmente la liberación de los secuestrados llegue a su fin, que puedan volver a sus familias y siempre teniendo la esperanza que el conflicto se termine, el conflicto bélico, y se pueda llegar a algún tipo de entendimiento entre los dos lados. Bien, y por último acá tenemos a Moy. Moy, tu sentimiento. Acércate. 7 de octubre, 2 años, vuelven los rehenes. ¿Cuál es tu sentimiento? La verdad que después de 2 años muy trágicos, en todo sentido, es algo simbólico que espero que vuelvan en la fiesta de Simchat Torah, es el día que se celebra empezar de vuelta a leer la Torah. No que yo soy religioso, pero es algo simbólico, fue el día que se lo secuestraron. Esperamos que cuando nosotros volvamos a Israel de paseo, vuelvan también los rehenes sanos y salvos, porque no se puede, y que haya paz, podemos vivir tranquilos, felices. Gracias, Moy. Acá tenemos a Jaime. Jaime, 7 de octubre, 2 años, vuelven los rehenes. ¿Qué sentís? Una alegría muy grande. Solamente que vuelvan, que termine esa pesadilla que estamos pasando acá. Y espero que salgamos un camino de paz para todos nosotros, también para los palestinos. Y bueno, eso es lo que tengo que decir. Bien, acá tenemos a Gaby también. Gaby, 7 de octubre, 2 años, vuelven los rehenes. ¿Qué sentís? Para empezar el conciliamiento tanto interno nuestro como con los árabes, con los vecinos árabes, necesitábamos que vuelvan los rehenes. Ahora es un punto de partida para una nueva era, espero, que sea positiva y que cambie un poco la situación en la zona. Gracias, Gaby. Por último, Heavy. Te escuchamos, Heavy. ¿De qué? 7 de octubre, 2 años, vuelven los rehenes. ¿Cómo estás? ¿Qué sentís? ¿Qué querés decir? Muy contento por la vuelta de los rehenes, espero que vuelvan y que empiece una nueva era realmente y el país salga para adelante. Gracias, Heavy. ¿Algo más? Y espero que el gobierno se vaya de una vez por todas y que nunca se lo recuerde. Fueron lo peor de lo peor. Gracias. Bien. Buenas noches. Mi nombre es Julio Golotny, vivo en Buenos Aires, soy argentino y he sido invitado gentilmente por Marcos León, mi amigo, para hacer este aporte. Me apresuro a saludar por el aniversario del programa a Marquitos, a quien quiero mucho y creo que su talento es realmente poco frecuente. Hace unas pocas horas se cumplieron 2 años del atentado del 7 de octubre y realmente es muy difícil, yo creo que es imposible, decir algo que sea original o que no haya sido dicho o que no haya sido hasta discutido. Realmente en estos 2 años hemos escuchado hasta el cansancio voces de todo tipo en el análisis de los hechos, en las causas, en las consecuencias y en las soluciones, porque hay muchos que creen tener la solución. No es mi caso. Yo no tengo la solución. Podría decir también con una obviedad que solo quisiera la paz o solo quiero la paz, que es lo que realmente anhelo. Tal vez como para dar alguna visión distinta o más pensada de esta fecha, de esta época y de esta recordación. Puedo aportar que cuando tomé conciencia, en la medida que fui creciendo, de lo que había sido la Segunda Guerra Mundial, no solamente siempre me impresionaron los 6 millones de muertos, judíos, las barbaridades del nazismo, etc. En algún momento, cuando tuve la oportunidad,
me empecé a cuestionar otros aspectos no menores. Y uno de ellos era dónde estaba el mundo mientras mataban miles de personas por día, no solamente judíos, sino no judíos también. Y en este momento, después de 80 años, o casi 80 años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, vuelvo a entrar en ese estado de perplejidad, diciendo, parafraseando lo que dije recién, ¿dónde estaba el mundo el 8 de octubre a la mañana? Porque esto fue el 7 para nosotros los argentinos. Y el 8 a la mañana, ¿qué pasó? Digo esto porque se ha desatado una campaña antisemita disfrazada de antisionista en todo el mundo, de la que es muy difícil salir para el ciudadano de a pie, el ciudadano común. Increíblemente pasamos de ser víctimas a victimarios. Y hablo en plural porque nuestra tradición judía, más allá de las diferencias políticas que tengamos los judíos que vivimos en la diáspora respecto de los que viven en el Estado de Israel, o aún aquellas diferencias que tienen los mismos habitantes del Estado entre sí, la realidad es que nosotros profesamos una tradición que dice que cada judío es responsable por el otro. Kol Arrevin Zerazé, Kol Israel Arrevin Zerazé. Este es nuestro principio. Seamos creyentes, seamos menos creyentes, no creyentes, hasta ateos, pero esto es así. Por eso resulta tan difícil, y es aquí lo importante, creo, de este enfoque, es explicarle al mundo que nosotros no necesitamos que nos maten a un familiar o un amigo directo en una acción como la que criminalmente cometió Hamás, porque el vínculo que tenemos los judíos es de otro modo, insisto, más allá que seamos religiosos o no lo seamos. Por lo tanto, tratar de convencer al mundo no judío de cómo funciona nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestro judaísmo, nuestros vínculos, es una tarea inútil, estéril. No perdamos el tiempo en tratar de convencer al mundo de ese tipo de cosas, del mismo modo que con igual criterio considero equivocado que vivamos ufanándonos de que tenemos 30 y pico de premio Nobel o que la inteligencia del pueblo judío, porque esas cuestiones, no lo pienso ahora a partir de este atentado, sino desde mucho antes, estas cuestiones, lejos de colocarnos en un sitial de admiración como mal creemos creen muchos de nuestros hermanos, generan envidia, generan rencores, generan odio. Y me parece que la humanidad tiene bastantes motivos, bastantes razones como para admitir que estamos hace muchos años inmersos en una situación de odio y no de amor como la que quisiéramos todos. De modo que, si la pregunta es ¿qué haría yo o cuál sería la solución? No tengo las respuestas. Hasta llego en mis momentos de cavilación, de reflexión, a lamentar, o mejor dicho, a sentirme afortunado de la edad que tengo, que son 73 años, porque pienso que en algún momento puede ser que se solucione mágicamente esta cuestión, pero también que no tengo tantos años por delante como para pensar que voy a ver esa solución, y eso en algún punto, hasta con cierta morbosidad, hasta es un alivio. Es decir, bueno, después de todo, yo ya tengo la vida hecha, ya tengo mi vida hecha, y realmente quedará para otras generaciones. Lo que parecía increíble hace, insisto, 80 años, recrudeció, y lo que es mucho más increíble es la reacción universal de quienes observan impávidos y hasta alientan este tipo de hechos de una forma súper intensa cuando se trata de evaluar o de ponderar las consecuencias, el desastre que han hecho con estas 1.200 personas el 7 de octubre, con mucho mayor énfasis respecto de la apreciación que genera la otra parte, que genera silencio más que otra cosa. Insisto en un fenómeno que
no se escapa a nadie, y es que hemos pasado inexplicablemente a la condición de victimarios cuando en realidad volvimos a ser víctimas de una locura. Tratar de convencer a un fanático, como hablo un fanático de Hamás o de cualquier otra ideología y de cualquier otra religión, tratar de convencer a un fanático es una tarea inútil, estéril. Los fanáticos tienen dos problemas: no cambian de tema y no cambian de idea. Entonces no tiene ningún sentido tratar de evangelizar, por utilizar un verbo de esa índole, a los demás, a los quienes no piensan con nosotros. Ojalá que nuestras generaciones, las generaciones que nos suceden, tengan el privilegio y la suerte de encontrarse con un problema de esta índole, con este problema solucionado. Les mando un abrazo. Am Israel Hay. Me pediste que expresara lo que yo sentí con los acontecimientos del 7 de octubre. El jueves abro los ojos, todavía en la cama, y miro el teléfono, un mensaje de mi hija que se despierta muy temprano. Hay acuerdo, los rehenes van a volver a casa y tal vez el final de la guerra. La alegría, la emoción incontenible, las lágrimas, tanto sufrimiento, tanto tiempo, y tal vez sin la intervención del presidente de Estados Unidos, Trump, esto no hubiera ocurrido. De pronto, el recuerdo de ese fatídico día, 7 de octubre, no lo podíamos creer, el mundo no lo podía creer. Israel, el país con uno de los mejores ejércitos mundiales, el servicio de información más perfeccionado, que con una precisión milimétrica podía identificar un terrorista en un edificio de varios pisos y destruir sin lesionar el resto de los apartamentos. No impidió la entrada de miles de terroristas que asesinaron, violaron, robaron a una población pacífica en una fiesta de celebración de la paz, de habitantes de kibutzim que siempre habían vivido en paz y con la esperanza de 2 estados y de ciudades pacíficas del sur del país. Y más tarde lo inexplicable, falta de intervención del gobierno y el ejército durante tan terribles horas. Para que esto no ocurra otra vez, esto debe ser investigado por una comisión gubernamental. Radio Naria. Sobre la consigna del día de hoy decidí escribir lo siguiente, pero leerlo. Llegué a Israel en el año 1961 y me enrolé al ejército 5 años después. Estuve en la guerra del 67 de los 6 días, la guerra de Yom Kippur de 1973 y en la primera guerra con el Líbano en 1982. Las guerras son terribles, pero esta del 7 de octubre del 2023 es lo peor que pasó después de la Shoah. Pero no empezó ahí. Comenzó un año antes, cuando el gobierno de ultraderecha quiso cambiar las leyes democráticas y plantó el odio en el país. La historia cuenta que el templo judío cayó 2 veces, con diferencia de 70 años, por lo que se llama Sinat Hinam, odio gratis, odio entre nosotros mismos. Hoy por hoy pasa lo mismo. La gente está muy dividida en sus pensamientos. Hasta los más optimistas ya no son tan. Aunque en estos días pueden volver y ojalá todos los Hatufim, nuestro Israel no va a ser lo mismo y ojalá esté equivocado. Esta tragedia dejó muchísimos muertos, miles de heridos, familias destrozadas y más de 1 millón de personas en post-trauma. De pasar de ser un milagro de país, y el mundo lo sabe y lo dice, a estar boicoteado de países europeos amigos, lleno de musulmanes que también saben que en un futuro no largo la van a pasar muy mal. Este país va a salir de esta tragedia por la gente que tiene, pero después que los culpables se hayan ido a sus casas o a lo mejor también a la cárcel. Los de 70 para arriba, como yo, hicimos los nuestros. La juventud que viene nos va a devolver la alegría.